Para todos, mi saludo, mi oración, mi invitación a la fortaleza, a la esperanza, a la caridad para con los demás, al sentido de vivir el momento presente en el cual Cristo reina, porque Cristo reina aún en la enfermedad, en el dolor y aún en la misma muerte nuestra, reina rescatándonos. Por lo tanto, una gran esperanza y fortaleza y buscando la voluntad de Dios y el amor al prójimo. Leemos en el capítulo 1 de San Marcos: Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaban asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Es de las primeras presentaciones públicas de Jesús, anunciando el Evangelio del reino de Dios, que interviene en la invitación a convertirse y creer en el Evangelio. Iba donde se reunían el pueblo cada sábado, en la sinagoga, que eran casas de oración, se leía la palabra de Dios, y lo primero que le llama la atención a la gente en su enseñanza, que enseñaba como quien tiene autoridad, dice, no como los escribas. No era alguien que explicaba con su razonamiento, no era alguien que más o menos tomaba la ley de Moisés y trataba de interpretarla. La autoridad de Jesús sale de adentro de él, no es que gritara más, ni que pegara, que se impusiera de otra forma externa, sino la autoridad interior, porque Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la que tiene autoridad y Él tiene esa autoridad de dentro y justamente la cual nosotros nos podemos apoyar porque nos ilumina y nos saca de la debilidad de nuestra mente y de nuestro corazón. Por eso en el acto de fe nosotros nos apoyamos en Él para que Él ilumine, fortalezca, transforme. El acto de fe es reconocer esa autoridad de Jesús, que, repito, está sellada después definitivamente en su muerte y en su resurrección y glorificación. Y el segundo elemento que señala en la misión de Jesús es el encuentro con los malos espíritus, o con los hombres poseídos por el espíritu, que están puestos de un modo muy gráfico, que es en cuanto el hombre es cerrado a él y se deja llevar por el mal espíritu y se opone a Jesús. Tal así, dice: ¿qué quieres con nosotros? Vienes a destruirnos, vienes a acabar con nosotros. Ese hombre que está tomado por el espíritu, en lugar de agradecer que venga Cristo a liberar, como está tomado por el mal espíritu, a Jesús le molesta. Jesús es el que lo viene a acabar. Con su autoridad de Salvador, Él libera del espíritu. Vete fuera del espíritu. Y también Jesús hoy por hoy lo hace. Jesús es el que nos libera de nuestra sujeción al mal espíritu, de nuestra sujeción al demonio. Ello lo hace en primer lugar en la predicación ordinaria. Cuando escuchamos la palabra de autoridad predicada por la Iglesia sobre Jesucristo, no sobre cualquier cosa, y en las mismas oraciones de la Iglesia, en el bautismo se invoca para que salga el espíritu malo, para que nosotros nos dejemos llevar por el buen espíritu. Continuamente oramos, porque sí hay un combate espiritual, no es solamente lo que aparece fuera, sí que tampoco nos llenemos de demonios y cada uno se crea que puede señalarlo. Hay un combate espiritual y Jesús sigue librando este combate por la palabra de la verdad y con el Evangelio de la salvación y la oración de la Iglesia que nos hace continuamente pasar de pecado a gracia. Abrámonos pues, y sobre todo en la oración pública, en la liturgia, queramos escuchar
y apoyarnos en la palabra de autoridad de Cristo y dejarnos decirle gracias porque nos vienes a liberar y pedir esa liberación y entregarnos en su seguimiento. El cuadro que tenemos aquí, que no es exactamente del pasaje del Evangelio que hemos oído, sino que es más bien en las tentaciones de Jesús, las vamos a escuchar en el primer domingo de Cuaresma, o sea, a mediados de febrero. Pero Jesús que es tentado y después que dice, vete, Satanás. Lo que sí nos ayuda hoy a la comprensión, en su momento lo volveremos a retomar, es que hay un combate espiritual. Existe el demonio, existe, sin la comodidad, porque a veces, bueno, las cosas difíciles a veces se simplifican y mal, ¿no? De que todo es culpa del demonio, entonces no, cada uno también tiene su responsabilidad. Pero no es solo lo que aparece. Y tampoco todos los que buscan de un modo lucrar o creerse que ellos pueden con los malos espíritus. Hay un combate espiritual, hay ángeles y demonios, por cierto, por encima está Dios y es el Salvador, y Jesús sigue librándonos en la iglesia como lo acabamos de meditar. Pero conviene señalar que no es solamente los hombres y sus planes, está también la acción del que era envidioso, es padre de la mentira, tiene envidia de que el hombre sea rescatado por Dios, es homicida desde el principio y busca engañar falseando la posición de Dios. Pensemos en el primer pecado, digamos que también tenemos otra imagen que lo hace en esta iglesia, y las palabras que usa, no, es que Dios no quiere tu felicidad, lo que pasa que sabe, empieza a poner la duda sobre la palabra de Dios y empieza a dividirse el corazón del hombre cuando dice, a ver, la palabra de Dios dice esto, pero a mí me dicen esto. Ya ahí ya pecó, porque no se puede comparar a Dios con otra cosa. Y además ahí ya perdió el pie de la roca. Hay pues un combate espiritual en cuyo centro de la victoria está la acción de Cristo y de su iglesia, y pues repito, los sacramentos y la oración de la iglesia, y también nuestra propia oración. Nosotros tenemos que pedir, líbranos del malo, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del malo, perdona nuestras ofensas, está en el mismo Padre Nuestro, o sea que hay que pedir todo lo que necesitemos, pedimos el pan de cada día, pero sobre todo que venga su reino, que se haga su voluntad, que nos libre del maligno. El no entender este combate espiritual y no tenerlo, bueno, según la iglesia lo enseña, pero tenerlo también visualizado, hace que después estemos combatiendo por cosas que no son y que pongamos todo a ver si en otros triunfos y no nos demos cuenta cómo vamos siendo engañados y no queramos librar el centro de este combate. Este combate, repito, el victorioso es Jesucristo Rey, y es lo que celebramos en cada domingo, en cada misa, que Cristo ha vencido, que Él de verdad le dice al demonio, apártate de mí, Satanás, y que lo vence, pero este combate también tenemos que librarlo cada uno de nosotros y también por los demás, tanto en la búsqueda de la verdad, anunciando el Evangelio, y bueno, y cuando se dicen cosas contra el Evangelio no las podemos sostener. Vuelvo al caso porque ha sido, bueno, también aquí está, por cierto, con el aborto y la eutanasia, van contra la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos poner en el mismo plato la palabra del Dios creador y redentor y lo que opinan hombres organizados y con maldad, con presión, aún presionando con la plata del mundo y el poder para salir de la liberación de Dios y para abrir un camino de muerte de miles y de millones de personas. Y eso para en grande, como hay un combate espiritual y hay una entrega al demonio bajo la apariencia de bien. No, es para cuidar, no es para cuidar a nadie. Como dijo un representante en la Argentina, hasta que no nace es un fenómeno de la naturaleza, no es nadie. Y así puede justificar la muerte. Por lo tanto, pidamos al Señor que libremos el combate, que veamos dónde está lo importante, que tomemos las armas espirituales
y también la palabra y el testimonio, y en común. La iglesia está en el centro de este combate. Nosotros como bautizados hemos de luchar por la salvación del mundo. El Salvador que nació de María Virgen, el que habla con palabra de autoridad y nos libera de la esclavitud del demonio, nos libere y nos ponga de su lado para este combate espiritual.